Después, a nivel de alimentación. Yo sé que a nivel de alimentación podríamos estar hablando horas y horas de alimentación. Tampoco es mi objetivo hoy, pero unos tips fáciles Sí, y rápidos. El primero de ellos no es, bueno, sería, quiero dar 4 básicos, ¿vale? Muy básico. El primero de ellos sería, cuando comes, come. Es decir, cuando nosotros, el comer es un privilegio. Es decir, si eres capaz de meter un alimento en tu boca, cada día tienes, eres más afortunado que 2.000 millones de personas en este mundo. Es decir, te ha tocado la lotería por poder comer. Entonces, lo primero es eso, ser agradecido por la comida que tenemos y por tener la posibilidad de poderla comer. ¿Por qué? Porque esa sensación de agradecimiento va a hacer que esa comida te siente mejor, te genere más saciedad y que seas más consciente de haber comido. Porque a muchas personas les pasa, y yo sé que seguro que de las 80 y pico personas que hay escuchándonos, si alguien tiene sobrepeso, esto lo sabe seguro, que en un impulso se ha comido un bollo y después no se ha dado cuenta que se ha comido ese bollo. O todos nos ha pasado que nos hemos comido un plato, yo que sé, de espagueti viendo la tele, y como en la tele hay una noticia mala, has terminado el plato y dices, ¿dónde está esto? Es decir, ¿dónde me lo comí? Abrimos una bolsa de patatas fritas y ponemos a ver un partido de fútbol y te das cuenta que has terminado la bolsa cuando metes la mano y no quedan patatas. Y dices, me he comido una bolsa de patatas y no me he dado cuenta. En el total. cine te bebes 2 litros de Coca-Cola y te tomas un tanque así de palomitas y no te das cuenta. Entonces, eso es súper importante. Como dice mi amiga Sari Arponen, tenemos que cada bocado que metemos en nuestra boca masticarlo al menos 30 veces, ¿vale? Hasta que no se mastique 30 veces ese bocado, no se traga. Masticarlo de manera lenta, saboreándolo, oliendo esa comida, preparándonos para comer, disfrutando ese momento, ¿vale? Eso sería lo primero. Después, lo segundo, importa muchísimo no solo lo que comemos, sino las horas en las que lo comemos, ¿vale? Entonces, yo aquí no voy a hablar de ayuno intermitente, ni voy a decirte hablar de 16 horas, no, te quiero decir, solo voy a hablar de una pauta y sería lo mínimo que para mí no es ni algo fuera de lo normal, sería lo obligatorio para estar sano, y no lo digo yo, te quiero decir, hay muchos estudios al respecto, por ejemplo, hay un investigador italiano que está afincado en Estados Unidos, que se llama Walter Longo, puedo poner aquí, pues ya me sale Válete, el correctorcito de Longo, Walter Longo. Yo a Longo tuve la suerte de asistir a una conferencia de él y escucharlo en directo. Y él habla pues mucho sobre beneficios del ayuno, de tipo de alimentación, pero una de las cosas, y todo lo tiene demostrado científicamente, él tiene una fundación en la que experimenta mucho. Pero bueno, Longo nos viene a decir que generar en nuestro cuerpo un entorno en el cual estemos 12 horas de conducta alimentaria y 12 horas no se puede llamar ni de ayuno, sino de no comer, es algo súper saludable para nuestro cuerpo. Es decir, simplemente yo se lo digo a los pacientes, cena temprano y desayuna un poquito más tarde. Es decir, nosotros nos levantamos, terminamos de cenar, vamos a ponernos a las 8 de la tarde y terminamos de cenar a las 9, ¿vale? Pues desde esas 9 que hemos terminado de cenar ya no podríamos ingerir ningún alimento hasta las 9 de la mañana. Que me dices, no, Antonio, yo termino de cenar a las 10 de la noche. Ok, pues sabes que hasta las 10 de la mañana no debes de ingerir ningún alimento. Si te levantas por la mañana y tienes hambre o te apetece tal, pues te puedes tomar un buen vaso de agua, una infusión, la infusión que quieras sin azúcar, ¿vale? Un café, lo que quieras. Y después te esperas un poquito, alarga un poquito y después comes, ¿vale? Eso sería Ujú. súper interesante porque durante esas 12 horas en las que nuestro cuerpo no recibe alimento, se produce en nuestros genes, nuestras células generan alquimia, es decir, nuestras células empiezan a producir una magia y empiezan a generar una serie de sustancias que provocan en nuestro organismo unos beneficios altísimos. Es decir, mira, por ejemplo, cuando nuestras células empiezan a tener un tiempo en el que no comemos, empiezan a ser capaces de utilizar residuos potencialmente cancerígenos como combustible energético, es decir, genera lo que se llama autofagia,
reciclan partes que no quieren para producir energía. Y eso es algo muy, muy, muy interesante, ¿vale? Entonces, pero es muy fácil terminar de cenar temprano, desayunar un poquito más tarde. Después, a nivel Y si me permites, Antonio, es lo mismo que decíamos antes de la guinda del pastel. O sea, de ayuno intermitente hay mucho sí, y yo creo que justificadamente se habla mucho porque es una herramienta muy potente, pero ¿para qué no vamos a cumplir? O sea, hay una aproximación a la que tú estás diciendo que es tremendamente sencilla y que va a aportar un beneficio. Podemos empezar por ahí y luego ya cuando la tengamos consolidada ir escalando más. Porque muchas efectivamente. veces también se busca la perfección simultánea en todas las áreas y colapsamos. O sea, lo que Ahí, estás diciendo de 12-12 es una aproximación sencilla, validada además científica y clínicamente, y es una opción muy buena para comenzar. Quien quiera, por ejemplo, empezar a jugar un poco con el tema de ingesta ayuno. ahí. Mira, por ejemplo, aquí la doctora Silvia Vergara está haciendo una puntualización que es excelente, te doy las gracias, porque además me viene muy bien para hablar simplemente de una cosita. Y es que ella nos dice que debemos de dejar 2 horas desde que terminamos de cenar hasta que nos vamos a la cama. Eso tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Primero, porque ya sabemos todos que irnos a la cama con el estómago lleno nos va a dificultar el sueño, las digestiones van a ser peores, pero también porque nuestro cuerpo, si no dejamos esas 2 horas desde que comemos hasta que nos vamos, desde que cenamos, terminamos de cenar hasta que nos vamos a dormir, la producción de melatonina en nuestro organismo va a ser muchísimo más baja. Y la melatonina, es decir, el sueño reparador, es indispensable para mejorar la pérdida de peso. Es decir, nosotros cuando tenemos un sueño reparador, estamos literalmente quemando grasa. Durante la noche quemamos grasa. Entonces, eso hay estudios que dormir menos de 7 horas enlentece tu metabolismo casi en un 30%. Es decir, las personas que duermen menos de 7 horas, y hay muchísimas personas que tienen esa manera, su metabolismo está súper lento. Y después intentan hacer 1000 cosas diferentes para acelerar el metabolismo, cuando lo único que tendrían que hacer sería quitarse de ver tanto Netflix, quitarse de ver tanto Instagram, quitarse de ver tanta historia e irse a la cama un poquito antes, ¿vale? Pero Tal cual. volviendo al tema de alimentación, dos cosas, ¿vale? Y después, si quieres, me preguntas porque ya te digo, yo hablo un mogollón y no me calla nadie. Entonces, estás invitado a callarme cuando quieras y a puntualizar lo que quieras, ¿vale? Ok. Pero dos cosas bastante importantes en cuanto a la alimentación, ¿vale? Que eso es básico, ¿vale? Yo lo veo muchísimos pacientes, muchísimas personas y en mí particular también nos pasa, y es que tenemos mucha apetencia por el hidrato de carbono fácil, ¿vale? Por el pan, por la pasta, por la patata, por el arroz, todo eso nos priva mucho, como buenos Homo sapiens que somos, los Homo sapiens tenemos mucha apetencia por los hidratos de carbono, ¿vale? Y eso para perder peso, cuando hacemos una dieta muy rica en hidratos de carbono simple, en pan, pasta, arroz, es un problema, ¿vale? ¿Por qué? Y esto no lo digo yo, Miguel Ángel Martínez González, lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Que es uno de los investigadores más importantes a nivel de dieta mediterránea en España y en el mundo, lo dice, ¿vale? Que eso de que la base de nuestra dieta debe de ser el pan, debe de ser la pasta, las patatas y el arroz, eso es un mito, eso es un gran mito. La base de la alimentación deben de ser las verduras. Eso lo dice Miguel Ángel Martínez González, está avalado por estudios y no me lo estoy inventando yo. Entonces, con eso lo que quiero decir es que yo ahora no voy a entrar porque tampoco tenemos ni tiempo, ni quizá yo tenga tampoco la formación para hablar de dieta cetogénica, etcétera. Lo que sí quiero decir es que la base de nuestra dieta deben de ser las verduras, los vegetales. Y tenemos que, si quieres perder peso, tienes que incluir vegetales en las 3 comidas que hagas al día. Es decir, siempre, tanto en el desayuno como en la comida, como en la cena, debe de ir acompañado de verduras. Es decir, una buena ensalada, tomate, la verdura que quieras. Si eres de las personas que te sienta mal la verdura, porque hay muchas personas que por problemas de disbiosis intestinal, de alteraciones intestinales, le sienta mal la verdura, no problema, verdura cocinada, ¿vale? Es decir, una verdura muy cocinada, hecha puré, hecha crema, ¿vale? Obviamente sin añadir patatas, sin añadir batata, es decir, todas las verduras que queramos y hacemos una buena crema y esa crema te la desayunas y me dirá, es una cosa muy importante y me dirá, Antonio, es que a mí por la mañana no me entra comerme un poquito de crema o no me entra comer verdura, me entra más la tostada. Entonces, si por la mañana no eres capaz de comer, yo siempre digo a los pacientes, si por la mañana no eres capaz de comer un plato de lentejas, es que no tienes hambre, tienes apetito.
Entonces, si tienes hambre verdaderamente, te levantas y te comes lo que sea. Entonces, si no eres capaz, si tú por la mañana lo que te apetece es las galletas príncipe con tu colacao, ¿qué ocurre? Mira, Mafe está aquí. Me da mucha alegría ver a la Quarants porque ha padecido COVID y lo ha pasado la pobre jodido. Y verla aquí ahora, ha tenido neumonía y ha tenido historia, entonces verla ahí me da una alegría horrible. Que es lo que decía, que si por la mañana no te entra buenos alimentos, no te entra un potaje de lentejas, es que no tienes hambre, tienes apetito. Entonces, eso te lo tendrías que mirar, porque el chocolate, el donut, el croissant, eso te apetece a cualquier hora del día. Entonces, ahí hay un problema, ¿vale? Eso sería otra de las causas. Y otra Sí. súper importante sería la proteína, es decir, meter proteína en la dieta, ¿vale? Es decir, Sergio Espinar, un nutricionista muy famoso, él habla de que la proteína es la reina para quemar grasa y es totalmente cierto. Los alimentos proteicos son alimentos que, esta palabra es odiosa, a mí no me gusta lo de acelerar el metabolismo, pero podríamos utilizarla ahora. Nosotros, cuanto más proteína comamos dentro de unos límites razonables, que es muy difícil pasarlos, también te lo digo, comer proteína de calidad es muy interesante, es decir, que la carne, el pescado, si eres vegano, si eres vegetariano, no pasa nada. El tofu, la soja texturizada, la mitad del peso de la soja texturizada es proteína, es decir, una burrada la cantidad que tiene el tempeh, que es soja, o también garbanzo fermentado, también es una gran fuente de proteína. Una fuente de proteína vegana que nunca recomendaría sería el seitán, porque el seitán es gluten concentrado y el gluten es horrible para muchas cosas, aunque eso sería abrir un melón que ahora no toca, ¿vale? Efectivamente. Ahí está. Entonces, a nivel de alimentación, verduras en todas las comidas, aumentar ingesta de proteína, ayuno nocturno de 12 horas y comer de una manera presente, ¿vale? Perfecto. Y un tema respecto a Sí. los hidratos, que como tú dices que se habla mucho y yo creo que también justificadamente por lo que tú dices y porque tenemos un tipo de vida que favorece que nos atraquemos a hidratos. ¿Simples, complejos, algún matiz sobre eso? Mira, yo en eso siempre digo lo mismo, cuanto menos procesado esté un alimento, cuanto más alimento sea y menos producto sea, mucho mejor. Es decir, si quieres, no es lo mismo comer trigo, es decir, los granos de trigo hervidos, puestos como cuscús o granos de trigo sarraceno o una quinoa, no es lo mismo eso que coger ese grano y convertirlo en harina, porque el grano es mejor que la harina, aunque la harina sea 100% integral. Ahora, esa harina 100% integral es mejor, perdón, que una harina blanca. Ahora, esa harina blanca es peor, perdón, es mejor que esa harina blanca añadida con azúcares. Es decir, entonces, cuanto menos procesamiento tenga los hidratos de carbono, muchísimo mejor. Siempre será mejor Entendido. comer con una patata asada, yo siempre recomiendo mucho las legumbres y unos garbanzos, por ejemplo, de bote, incluso no hace falta tal como guarnición, mejor que un trozo de pan, muchísimo mejor, por ejemplo.